Empezamos. Miren este límite. Volvemos un poquito al límite. A ver, ¿me dicen cuál es la indeterminación ahí? 0/0. 0/0. ¿Y cuáles de las técnicas que ya vimos con estos límites 0/0 nos puede ayudar acá? ¿Podemos factoriar? No. No podemos factoriar. Ese que multiplicamos entre comillas por el conjugado, tampoco, porque no hay ninguna raíz. ¿Y acá qué hacemos? Tenemos que usar otros recursos, otras maneras algebraicas, como la que se le ocurrió a este buen señor L'Hopital. Que lo que dijo es esto, que si uno tiene dos funciones derivables en el entorno del punto y los dos límites tienden a cero, o sea, son infinitésimos, como me dijeron recién, 0/0, y la derivada de la función que está en el denominador es distinta de 0, entonces para hacer ese límite hacemos esto que dice acá. Si este límite existe, entonces calcular el límite que estamos haciendo es lo mismo que calcular el límite de la derivada de la función que está en el numerador sobre la derivada de la función que está en el denominador. Se derivan las dos de manera independiente. Acá no van a aplicar la regla del cociente. Entonces, ¿cuál sería la derivada de la función que está en el numerador? E a la X. E a la X. ¿Y de la que está en el denominador? Coseno de X. Coseno de X. Bueno, Flavio, muy bien. Entonces escribimos eso, la derivada de la función que está en el numerador, la derivada de la función que está en el denominador. Y ahora nos fijamos, ¿qué pasa en este límite? A ver, si la X tiende a 0, ¿el numerador a cuánto tiende? A la 0 a 1, y coseno de 0 también es 1. Así que este límite es 1. Resolvemos el límite de esta expresión usando el límite de la expresión de cada una de las derivadas, de la que está en el numerador y la que está en el denominador. Lo hubiéramos aprendido antes, ¿no? Sí. Eso, profe, se puede usar en cualquier límite. En realidad todos los límites que vimos, o la mayoría supongo, los podrían hacer por L'Hopital si caen dentro de las indeterminaciones que se pueden. Profe, Sí, con L'Hopital solamente cuando tenemos 0/0. por ahora sí. Ok. En un ratito va a aparecer alguna más. Ok. A ver, díganme cuál es la indeterminación acá. Tiende a más infinito. Habría dos, profe. Infinito. Ese es infinito sobre infinito. Este es infinito sobre infinito. Bueno, y acá también vamos a poder aplicar L'Hopital. 0/0, infinito sobre infinito. Acá es lo mismo, ¿no? Si las dos funciones tienden a infinito y el límite de la derivada cuando tiende a infinito es distinto de 0 y este límite existe, entonces podemos hacer lo mismo. Para calcular el límite de esta expresión, calculamos el límite de la derivada de la que está en el numerador sobre la derivada de la que está en el denominador. Entonces, derivamos el numerador. ¿Cuánto nos da? E a la X. Derivamos denominador y nos da 2x menos 2. Bueno, una vez que hicimos esto nos fijamos. ¿A cuánto tiende ahora?
tiende a más infinito la x, tengo una exponencial. Fede, que el otro día en el taller esto te había confundido. ¿A cuánto tiende? ¿Infinito? A más infinito, sobre infinito, o sea, sigue siendo indeterminado. Bueno, sigue siendo indeterminado, ¿qué se hace? Se repite el procedimiento, porque este ejercicio estaría en las mismas condiciones que esto. Entonces nos fijamos, ¿cuál es la derivada del numerador? ¿Cuál es la derivada del denominador? Derivada del numerador e a la x, derivada del denominador 2, ¿a cuánto va a tender este límite? A infinito ahora. A más infinito. Infinito. Entonces, cuando tenemos este tipo de funciones, ven, acá tienen una función exponencial, una función trascendente con una función polinómica, una algebraica. Bueno, acá no nos ayuda ni ninguno de los métodos conocidos. No podemos factoriar, no podemos sacar factor común. Ninguna de las técnicas que ya usamos nos ayudan acá. Entonces, cuando todo lo anterior no sirve, vamos con L'Hopital. Profe, Sí, dice que el denominador tiene que ser distinto de 0. acá. Claro, la definición. Sí, sí. Porque eso es para solamente en el caso que el denominador sea una constante, ¿no? No, en el caso que cuando vos calculás este límite tiende a 0, entonces no va a existir, porque estarías dividiendo por 0. Claro. Listo. Bueno, entonces, estas son las únicas dos indeterminaciones en las que pueden aplicar L'Hopital. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Por qué no lo vimos antes? Bueno, porque hay que saber derivada para aplicar L'Hopital. Entonces, bueno, hay que recorrer ese camino primero de... Ay, profe, si hubiese sabido esto antes, aprobado. Claro. Ustedes, como saben, todo se puede siempre complicar. A ver. Vamos a hacer un ejemplito aparte. En la práctica 4, todos estos límites, si no me equivoco, están en el ejercicio 11. Que la abro así. Elegimos uno parecido. Si después trabajan con Claudia. Ahí está. A ver. Miren, hasta ustedes pueden, ahora se me acaba de ocurrir. ¿Se acuerdan de este límite? Que entre paréntesis, lo que los usuarios en el parcial no ponían por límite notable o por ser infinitésimos equivalentes. Eso lo tienen que aclarar, ¿eh? Bueno, este estaba demostrado que daba 1, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan que la demostración tenía que ver con que hacían un dibujito, la circunferencia trigonométrica? No lo hicimos en clase, pero está en el libro. Bueno, se demostraba ahí, ¿no? Usando estos dos segmentitos, este que representa el seno, este que representa la tangente y el arco. Pero si ustedes quieren, pueden aplicar L'Hopital también acá. Claro, me queda coseno de X Claro. y uno abajo. Claro,
Si aplicamos L'Hopital, pueden poner acá que aplico L'Hopital, porque estoy dentro de una indeterminación que me habilita a aplicar L'Hopital, que me queda coseno de x sobre 1, y vemos que da 1. O sea que si incluso en un examen no me acuerdo, por así decir, puedo aplicar L'Hopital y Por resolverlo de otra forma. Por ejemplo. Profe, con L'Hopital no hace falta que tienda a 0, ¿no? Entonces, No, a veces pasa como en otros límites, ¿no? Que para algún valor de x todo eso tiende a 0. ¿Cómo chau definición, Leonardo? A ver, Nah, si mentira, ustedes tuvieran tangente de 6x sobre 5x. Bueno, a ver. También podrían resolverlo por límite notable. Profe, hay que aclarar cuando se usa L'Hopital. Sí, Ah, está bien. sí. Miren, si lo hiciéramos por límite notable, ¿no? Hacemos de las dos maneras. Hay que aclarar todo, exactamente, Tomás. Bueno, hago con rojo como si lo resolviéramos sin saber L'Hopital. Como ustedes tenían tangente de 6x, ¿qué tienen que pensar? Necesito 6x en el denominador. Agregamos ese 6, pero nosotros acá teníamos un 5, y lo que hicimos fue agregar un 6. Entonces ponen 6/5 límite cuando x tiende a 0 de la tangente de 6x sobre 6x, y esto es 6/5, y acá ponen por límite notable. Cuando ustedes me ponen esto a 1, y sí, yo sé que tiende a 1, pero díganme por qué. Y si ahora lo hiciéramos por L'Hopital, acá tendrían dos caminos: o derivan directamente la tangente o escriben seno de 6x sobre coseno de 6x. ¿Cuál era la derivada de la tangente? secante cuadrado de x. Secante cuadrado, o sea, 1 sobre coseno cuadrado de 6x, ¿no? Todo sobre 5. Que es lo mismo que lo ponga acá. Y por 6. ¿Cómo? ¿no? ¿Qué está haciendo, profe? Me perdí. Vamos de nuevo. Si lo hiciera por L'Hopital, ¿qué tengo que hacer? Derivar la función del numerador, Sí. derivar la función del denominador. ¿Cuál era la derivada de la tangente? Ah, está bien lo que dijeron recién, la de... Claro, uno era secante cuadrado, ¿no? Así que es 1 sobre coseno cuadrado de 6x por 6, porque función compuesta, sobre la derivada de la función que está en el denominador. Y bueno, como la x tiende a 0, coseno de 0 es 1, obviamente da lo mismo. Solo que uno lo resolví con límite notable y el otro con L'Hopital.